Y también aquí pensarnos y repensar la Argentina con dos personas muy queridas. En el ambiente artístico, por muchos de ustedes, pero con mucha filosofía en cada uno de ellos, con mucha estatura, con mucho historial y por sobre todas las cosas con muchas convicciones e ideas. Y de esas ideas que además valen la pena poder explayarlas y poder compartirlas. Y por eso está el querido Beto Brandoni y el querido Carlos Rottenberg aquí con nosotros para este arranque de esta noche tan especial y tan particular. A ambos muchas gracias por este ratito y muy bienvenidos. ¿Qué punto creen que está la sociedad argentina? ¿Estamos en la grieta a su máxima expresión o estamos con la grieta solo en los medios, expuestas en los comunicadores, la política y demás, pero la sociedad va por otro andarivel? No sé, no me atrevería a hacer un diagnóstico de cómo va la sociedad. Me da la sensación de que esta definición de la grieta está remitida a sectores de la población o a sectores profesionales de la sociedad argentina o a las parcialidades ideológicas, sobre todo aquellas mayoritarias, pero no todas las mayoritarias. Esa divisoria de aguas me parece que es a lo que tenemos que referirnos. Y no creo que sea muy sencillo poder lograr en tan poco tiempo una sutura más o menos seria del tejido social, porque se dañó mucho el tejido social, tengo la convicción. De modo que en eso muchos de nosotros estamos empeñados en poder restañar esa herida y retomar una manera de entender la vida y la convivencia que era muy distinta hace muchos años, que era distinta. En fin, los que tenemos el número 4 millones en la cédula de identidad o en el DNI, ya tenemos unos años ya y podemos recordar otras épocas. Y en este sentido me parece que hay mucho por hacer todavía. Da la impresión, Carlos, que la discusión por sí no es mala en ningún caso. No. Levantar la voz en algún momento en medio de alguna pelea en el sentido de ideas, etcétera, tampoco es malo. El problema es señalar al otro, apuntar, perseguirlo, vituperar contra aquel que piensa diferente. Me parece que ahí estuvo el gran fracaso, ¿verdad? Sí, mira, yo recién pensaba, mientras lo escuchaba a Beto, primero una intimidad. Nosotros nos enteramos que estábamos juntos en esta mesa recién, cuando llegamos al canal. No sabíamos. Vos comentaste lo mismo. Sí. Y me parece que, sin querer queriendo, es una buena idea. Porque nosotros somos amigos hace cerca de 40 años. Sí. Y tenemos muchísimas diferencias. Sin embargo, no pudo, y estoy seguro a esta altura, como dice Beto, somos grandes, que vaya a haber nada, que pueda romper la convicción honesta de la idea que uno tira. Más allá de los errores que podamos tener, haber tenido y los que vamos a seguir teniendo. Seguro. Si no, no seríamos nosotros. Y en esto me parece entonces que partiendo de esa premisa, yo lo admiro a Brandoni, por ejemplo, lo dije cuando él no estaba presente en algún programa, y ahora aprovecho porque lo tengo al lado, por lo que vivió. Porque para mí la grieta, esta es una gran diferencia. Yo hace un tiempo atrás, un año atrás, dije que la grieta existió siempre, pero había tenido mejores jefes de prensa. Y no me importa marcar, buscando los dos lugares, de qué lado venían los jefes de prensa. Vale decir, gente como Beto, que pasó lo que pasó en este país. No hace falta que la grieta sea solamente mediática. No hace falta que la grieta pase por solamente por una posición de un gobierno por sobre otra posición, porque de eso hubo siempre en este país, y hubo mucha gente que la pagó más cara incluso, por haber estado de un lado o del otro. Pero ahora en los últimos tiempos, y uso el zócalo aquí cuando hablan del negocio, yo creo que además hay un negocio con el tema de la grieta en los últimos tiempos, que me parece que pasa más por lo mediático que por el ciudadano común que está en la calle trabajando.
A mí me parece que nosotros repetimos el término, un término que démosle el copyright a la nata, porque fue él el que lo dijo la primera vez en aquel Martín Fierro. Y me parece que una misión que tenemos los que tenemos la posibilidad de estar ante una cámara, y de hecho por eso lo marco en lo nuestro que lo estamos mostrando, es, muchachos, aplaquemos esto, porque ni siquiera va a poder el gobierno, el que fuese, contra eso, si seguimos fogoneando y seguimos consiguiendo mejores contratos televisivos, más horas de pantallas. Si la grieta tiene rating, el tema es que la grieta, esto la audiencia no lo sabe, tiene rating. Sí, digamos, es el formato intratable, digamos, sin ser peyorativo ni mucho menos, porque hay un éxito allí fundamentalmente basado muchas veces en algunas discusiones acaloradas. Yo puedo dar testimonio de eso. La semana pasada estábamos Eduardo Blanco y yo citados para un programa de estas características. Y a la mañana nos dijeron que lamentablemente no se iba a poder hacer porque el programa iba a estar dedicado a una grieta de tipo sentimental, pero una grieta definitivamente. Y se suspendió la participación, con lo cual uno se siente en condiciones de preguntarse yo para qué hubiera ido, en todo caso, si la verdad si no es lo que interesa. Ahora, pero lo que pasa es que la grieta en el espectáculo, que dio de comer muchas horas, muchos años a mucha gente, tiene una parte, me parece, que es mucho más inocente que cuando eso lo trasladás a los estamentos de un Estado, de un gobierno y de una comunidad. O sea, para mí el chimento de cómo se peleaba fulano con fulano en el ambiente artístico era hasta gracioso. Sí, pero tenía otro carácter, porque digo, también había chimentos en la revista Radiolandia, pero era un juego de parvulito. Estaba la pavada de crónica, ¿no? Claro, digo, en la revista Radiolandia o Antena salíamos los actores y actrices argentinas por el hecho de ser actriz o actor. Hoy, si no matas a alguien o tiras a alguien por el balcón, no salís en la tapa de una revista. Digo, tiene esas características, son más pronunciadas, claro. Ahora, ¿qué están viendo en la Argentina, digamos? ¿Qué están viendo de la Argentina en el sentido de toda la diversidad de planteos que hay, etcétera? ¿Creen que Macri está aprendiendo en el ensayo de error? ¿Creen que ha tomado decisiones más buenas que malas y en el balance inicial de los 5 meses y medio ha cumplimentado ciertamente en algo las expectativas, en un todo? ¿Creen que hay un microclima un poco desfavorable con el peronismo en la oposición? No, esto estoy seguro, sí, de eso estoy seguro. Yo creo que el gobierno tomó medidas acertadas, sin ninguna duda, y que cometió errores también, sin ninguna duda. O sea, los aumentos de tarifas por caso pueden ser un error en simultáneo. Caso, el modo del aumento de tarifa era inevitable. Nadie puede decir que no se sabía que esto iba a ocurrir. Digo, los muchachos de la CGT sabían que durante muchos años los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, pagábamos una cuarta parte de lo que pagaban los pobres trabajadores de Córdoba, de Mendoza o de Santa Fe. Y parecía ser que no se enteraron, pero la verdad que no era normal las tarifas que pagamos acá en la metrópolis. Digo, yo hablé por teléfono para que me quitaran el subsidio, porque yo lo necesito, yo vivo en el barrio de Retiro, no lo necesitaba. Y me dijeron que, por supuesto, por tema de sistema, por asunto de sistema, no me podían excluir a mí de eso. Pero se tomaron lo de las tarifas, creo que es un shock y muy, muy fuerte, muy impresionante. O sea, en el modo ves que no hubo un acierto, claramente. No fue el qué, sino el cómo, digamos. Creo que fue un error que espero que lo pueda salvar, salvar algunas situaciones particulares que tiene el consumo de electricidad. Yo no sé si se volvió al gasto de agua de acuerdo a los metros cuadrados. Es una tontería. Esto se solucionó hace muchos años. Voy a explicar para que la gente entienda. Sí, claro. Un cine o un teatro tiene muchos metros cuadrados. Correcto. Si te cobran el agua por metros cuadrados, esos ámbitos pagan una barbaridad y no consumen nada de agua. Digo, el teatro tiene una función 2 días, un baño de caballeros, otro de damas, y la verdad que el consumo de agua no tiene nada que ver con lo que la tarifa le da en base a los metros cuadrados de superficie. Creo que se ha vuelto a eso y esto es un error garrafal y que tendrá que subsanarse de aquí a muy pocos días. Carlos, particularmente hubo un planteo del mundo artístico, estuvo el apagón del pasado día sábado, para no entrar en temas ya consabidos por todos. Está claro que hay sectores que efectivamente en el aparato productivo van a tener que trasladar a costo los aumentos y el sobrecosto que implican las tarifas actualizadas,
Y en el sector de esparcimiento, restaurantes, hoteles, teatro, etcétera, van a tener que trasladar a costos, pero con un consumo en baja, con lo cual la ecuación se reduce mucho, digamos. El negocio pasa a ser muy chiquito. ¿Encontrás ahí alguna vía de escape con un salvoconducto vía tarifa social o lo que fuese? Yo por mi propia convicción, creo que hay que ser prudente. O sea, cuando recién Beto te contestaba con respecto a las tarifas, yo estoy viendo en estas horas, es público que están judicializando el tema y hay amparos que están prosperando. Hasta ayer, que no era feriado, estaba esto funcionando. Bueno, a ver, ayer hubo un amparo a favor en Bariloche al reclamo y un juez que dice que no se aplique el aumento. En Chubut apareció una resolución judicial el día lunes y ayer incluso una clínica privada que pagaba 50.000 pesos de luz promedio pasó a pagar 300.000, recurrió a la justicia y en San Martín un juez dijo, en el propio corazón del conurbano, que había que proteger el sector salud y el servicio de salud y por consecuencia obligaba a Edenor a retrotraer los aumentos. Entonces, ¿por qué lo comento? Porque como empiezan a multiplicarse, me parece, coincidiendo entonces, que hay algo que no está bien en el cómo desde el momento que no se había contemplado aparentemente que se podía judicializar, porque fíjense ustedes que los primeros fallos están dando en contra de lo que se puso en práctica. Entonces, hay algo ahí que me parece que tiene que ver, llevándolo al terreno nuestro, el chiquitaje, porque en definitiva, ¿qué es el espectáculo, el teatral que hacemos nosotros? A mí y a Beto pasa lo mismo, nos da pudor en un contexto general venir a hablar de lo nuestro, porque en definitiva somos una partecita más y no vendemos comida, que es mucho más necesario que el teatro, que más allá que nosotros nos dediquemos a esto. La gente sin comer no puede vivir, sin el teatro puede igual, aunque nosotros puede vivir, ¿no es cierto? Entonces, hecha esta salvedad, sí me parece que, así como dije recién lo de judicialización y que le sale mal a los planes de un gobierno, te puedo decir que en el ambiente nuestro también tenía que haber visto que si de repente hay salita de teatro independiente, donde hacen 2 o 3 funciones o una función que no son negocios y que para ellos que les suban de 1.000 pesos a 7.000 la luz, lo podés dar vuelta, no hace a los efectos económicos, pero sí hace el efecto de economía / cultura y todo lo que eso acarrea. Entonces me parece que como todo en la vida, cuando vas generalizando sin prestarle un poquito de atención, y me parece que ahora va a venir el momento donde van a tener que, por decantación, empezar a prestar atención a cada uno de los sectores. Sí, en cuanto a lo del teatro independiente, es verdad lo que dice Carlos. Lo que también es cierto es que yo leí en el diario que Proteatro, que es un instituto de la ciudad que subsidia los espectáculos de teatros independientes, de salas pequeñas, había dispuesto de 50.000 pesos para salir del atosadero de las facturas. Y 4 días después escucho a la presidenta de la Sociedad de Teatro Independiente diciendo que ellos no se habían notificado todavía. Ahí está la grieta. Entonces ahí está la grieta, no podés no notificarte. Si yo, que no tengo nada que ver, lo leo en el diario, de que si no nos notificaron, entonces se hace el apagón. Se hace el apagón. Pero es muy probable que esto, que se tendrá que arreglar de una manera más sólida, que de apuro repartirle para que puedan hacer frente a las facturas de luz, aparece la otra intencionalidad de hacer igual el apagón y 2 días después decir todavía no nos notificaron. ¿Cuándo se sabe que no es así? Porque es un mundo muy chiquito, se sabe lo que pasa. Entonces, estas son las cosas que a uno le hacen pensar que siempre hay detrás otra intencionalidad. Yo no sé qué... ¿Vos crees, como dijo Lino Barañao sobre el episodio de Adrián Paenza, el querido Adrián Paenza, que desconocía los retrasos en el pago de muchas becas científicas y demás, que también existían en las universidades, vale la pena decir, porque el gobierno asumió una deuda de más de 90 millones de pesos en becas del 2014? Pero salieron todas las universidades. No, pero está bien, pero lo que digo es que, como dijo Barañao, hay gente a la cual le gusta o quisiera que a Macri le vaya mal. ¿Vos sentís eso? Sí, lo han manifestado públicamente. Digo, pero más allá de algún... El filósofo Foster lo dijo con todas las letras. Ricardo no hace falta interpretarlo. El ex titular, qué curioso, ¿no?, que en la Argentina hayamos creado una Secretaría de Pensamiento Estratégico. Sí. Eso no rige ni para Macri ni para, está claro, ¿no? La expresidenta. Se puede pensar una... ¿Cómo hacemos para una Secretaría de Planeamiento de Pensamiento Estratégico? Yo lo tengo anotado, pero es mucho más complicado el cargo. Lo tengo anotado. No, yo quiero decirte como ciudadano que no tengo vinculación ni directa ni indirecta con la política, no lo tuve ni lo pienso tener,
y cuando digo no lo tuve, me refiero que durante 41 años de trabajo me cuidé no tener, ya no hablemos de un cargo, ni un subsidio, ni siquiera venderle una entrada al teatro a una institución gubernamental de cualquier tipo y signo político. Te puedo decir que yo no voté por este gobierno, pero de la misma manera no quiero otra cosa que le vaya bien, porque es que nos vaya bien a nosotros. Los que vivimos en este país, los que tenemos familia en este país y los que no tenemos ningún tipo de conexión más que el pensamiento y el argumento, equivocado o no, ¿cómo podemos querer que le vaya mal? O sea, sería jugarnos en nuestra propia contra. O sea, si somos realmente demócratas y hay elecciones, para mí, cuando la presidenta Cristina Kirchner ganó con el 54%, era la voluntad popular, y cuando ganó el presidente Macri con el 50 y moneda por ciento, se ganó la... Quiero decir, me parece, no puedo tener dos reglas diferentes. Y entonces, en ese sentido, no puedo negar que no lo voté, hago una línea y digo enseguida, ¿cómo quiero que le vaya? Excelente. Es más, te diría que si alguien me dice a mí, si yo me entero realmente, lo escucho, como dice Beto que lo escuchó, que no le vaya bien al país, porque en definitiva que no le vaya bien al gobierno, que no le vaya bien al país, seguro, empiezo a sospechar otra cosa. Porque si vos no tenés ningún bueno, tipo... en el peronismo hay un sector que dice que se fue del bloque del Frente para la Victoria, Bocio y otros, Romero, etcétera, los que armaron el bloque justicialista, porque ellos entendían que había una lógica en la cámpora que impregnaba esta idea de cuanto peor mejor, cuanto peor le vaya a Macri mejor, porque vamos a poder ser alternativos, volver más rápido al poder, etcétera, etcétera. Hay algunos empresarios de medios que juegan a la idea de que Macri tambalee prontamente para poder hacer este periodismo como le gusta. Yo creo que el peronismo tiene un ejercicio de aprendizaje por delante que es ser oposición y ser alternativa real de poder y ser proyecto superador a Macri, que además tiene el desafío de demostrar que ni un peronista ni un radical, como Macri implica, puede gobernar la Argentina. Porque no es un desafío menor, no estamos frente a un fenómeno político, ¿no es cierto? Sí, es así. Con una estructura y con una solidez, porque en definitiva Macri además gana la elección presidencial en el balotaje, perdiendo 2/3 partes de las provincias argentinas. Claro. Está claro. Pero vos dijiste al pasar una Eso cosa... es un equilibrio muy complejo. Fíjate que yo No, muy complejo. A mí además me alentaba el hecho de que, y en alguna medida va a ocurrir, va a seguir ocurriendo, más allá de algunas desventuras, el Congreso va a tener que discutir, va a tener que hablar. Esto es saludable para la democracia. Bueno, de hecho lo está haciendo. Va a tener que acordar, por Cuando se supuesto, aprobó pero la ley del pago de los no, no. holdouts, de 17 artículos se corrigieron 11. En la técnica legislativa hay que remontarse mucho tiempo en el tiempo para encontrar algo similar. Eso es fruto de la debilidad del gobierno, probablemente, que lo obliga a consensuar, pero también de cierto ejercicio en la oposición, que busca un proyecto superador genuinamente. Yo cuando estoy hablando fundamentalmente desde el único lugar que puedo hablar yo, que es, en este caso, represento mi propia pyme y a partir de ahí hablo de lo que me pasa en el país hace 40 años con todo tipo de gobierno. Empezamos con el militar, trabajábamos junto con Brandoni en el gobierno militar. O sea, mirá de dónde viene nuestra relación. Pasamos por el gobierno de Alfonsín, pasamos por todos los gobiernos. No hemos dejado de trabajar, ¿no? Hasta un día que me harte yo de todo. Bueno, pero falta mucho para eso. Sí, todavía no. Todavía no. Somos jóvenes, Beto. Pero, No se van a pelear ahora. pero vos dijiste al pasar recién que hasta empresarios de medios. Y ahí es donde yo te diría, mirá, frenemos porque eso sí cambió mucho para mi gusto, de un lado y de otro. O sea, hoy podemos hablar, si vos, por ejemplo, yo me solidaricé siempre con los trabajadores del Grupo 23, por ejemplo, pero eso no me hace dejar de ver también lo que pasaba con el otro tipo de medio que trataba de voltear con realidades y con no realidades el gobierno anterior. Vale decir, viste cuando sos independiente... Que el periodismo es el periodismo, es no perder de eje la noticia. Lo que en la Argentina hemos hecho es perder de eje la noticia. Por supuesto. Hoy importa más quién lo dice que qué dice. Por supuesto. ¿No es cierto? Y entonces hay gente que responde en virtud de quién dice Pero lo no que... tiene mucho más que ver, te hago una consulta a vos que sos un profesional de esto, no tiene mucho más que ver hasta con el propio ego del periodista que con la buena praxis profesional, porque antes el ego era de los actores. El periodismo, como lo entendía yo hace 40 años atrás, era un transmisor. Noticias, claro. O sea, él no competía, de hecho, los periodistas, y no lo digo para mal, quiero ser objetivo, porque si no cada palabra, viste que en este país, cada cosa que decís, salís y la mitad te dice una cosa y la mitad otra. Ni siquiera se entiende lo que dijiste, porque en la red social ya te están puteando antes que termines de decirlo. Pero hasta los actores han sufrido
a favor del periodismo el espacio que ocuparon. O sea, hoy se hacen programas de panel en espacios y en horarios que antes estaban ocupados por la ficción de los actores. Y te voy a decir la verdad, muchas veces los programas sociales de periodismo de actualidad hasta tienen mejor ficción que los propios programas de ficción que hacían los actores. Te lo digo delante de un súper protagonista. O sea, realmente han logrado casi armar un guión en algunos temas, en los muchos años para atrás, ¿no? Y se está profundizando. Yo creí que esto de la grieta y de que iba a cambiar con la tendencia de que cambiaba el gobierno. Yo creí que terminaba el 10 de diciembre. No, se ahondó. Vos antes nombraste al pasado un programa que yo lo disfruto, que es Intratables. Y vos fíjate que muchos creían, incluso me contaba gente del canal, que ese programa tenía que ver con el momento. Claro, que terminaba con Cristina. Se potenció más, más, porque los temas existen. Sí, sí, bueno, esto se hace, además, bueno, yo no me divierto con ese programa, sobre todo cuando hablan más de dos al mismo tiempo, no entiendo. Vos porque no escuchás. Yo escucho. A veces 40 años llevándose así, Pepe. 40 años llevándose así. Pero yo no voy a dejar pasar la oportunidad de señalar, cuando hablamos de la grieta, creo que fue una sobreactuación extremada, la de un sector del kirchnerismo que empezó a organizar la resistencia a los 7 días del gobierno. Me parece que fue una sobreactuación que no ayuda a la suturación de esta grieta. Y organizar, uno resiste a los gobiernos autoritarios, a los gobiernos de facto, no resiste a un gobierno que gana las elecciones. Y este sector del peronismo, del cual hablabas vos, que se separa a otro sector del peronismo, el peronismo es un protagonista irreemplazable de la vida política argentina, de modo que en lo personal tengo muchas expectativas en que 4, 5, 6, 8, 10, 12 personajes importantes del justicialismo estén a la altura de las circunstancias, sigan siendo la oposición que tienen que hacer, porque es necesario para el país. Pero sencillamente hay un sector que no sabe perder, y en la democracia hay que saber perder, y hay que saber, y lo más difícil es saber ganar, y no tomar revancha, y no señalar, y no creer que el triunfo es una posibilidad de desquite, sino que es una responsabilidad que hay que asumir. Y en este sentido, yo creo que el gobierno ha dado algunos ejemplos muy importantes, como los viajes del presidente con líderes de la oposición, adversarios muy recientes, y lo que estamos viendo a cada rato, una gobernadora que habla con sus intendentes, reuniones con el ministro de Interior con los gobernadores, que además acuden. Esto es muy saludable. Sí, aunque sea en el disenso y aunque sea protestando por la toma de decisiones. Bueno, ese es su derecho. Exactamente. Ese es su derecho. Me parece que pero es esto es importante. Esto me parece que vale la pena señalar. Sí, y una cosa que a mí me impactó es cuando Durán Barba dice lo que dice respecto a los pobres, que creo que fue un desatino y un desacierto. Sí. Cuando Durán Barba dice acá no hay gente que muera de hambre, cuando veníamos de un capítulo de una muerte otra vez por desnutrición de un chico en Salta de 8 años, me hizo acordar mucho aquello de Aníbal Fernández. En Argentina hay menos pobres que en Alemania. Entonces empezaba con las estadísticas, etcétera, y buscamos la vuelta. Yo creo que ahí hay una tentación de quien tiene el poder, quien tiene el poder de tratar de solapar aquello que no conviene comunicar, tratar de expresar el máximo de optimismo posible por delante y, en consecuencia, imaginar algo que en realidad termina no sucediendo, como ese famoso diario de Irigoyen que muchos dicen y que ya es histórico en términos de análisis político. Hay un riesgo ahí que es difícil, porque hay que advertir al poder y ojalá que el poder tenga la suficiente capacidad. Eso significa no aislarse, y ojalá que este sea un gobierno que no se aísle, y ojalá que la dirigencia política, ustedes con buen tino digan, miren, lo mío es muy chiquito, hay gente que realmente necesita para comer, lo nuestro es casi anecdótico. Me parece que todos tenemos que tener un poquito más de humildad, ¿no? Volviendo al eje de los protagonismos excesivos, ¿verdad? Es que yo creo... al principio. Claro, es que yo creo que es así, me parece que... Es muy complejo cuando la política mete la cola. Porque, en definitiva,
¿Y cómo se hace sin la política, Carlitos? Al contrario, la política, quiero decir, todos hacemos política. Desde el momento que hay una frase que es muy común, ¿no? Quien dice que no hace política es el primero que hace política. Es verdad. Cuando quiero decir con la política mete la cola, me refiero cuando se tiñen, por lo que acaba de decir Durán Barba. ¿Por qué lo digo? Porque uno de los ejes de campaña había sido justamente que había en el norte desnutrición y lo que estaba pasando. Se mostraba. Entonces, y la primera promesa de Macri fue pobreza cero, de modo que esto no se puede negar, esta realidad. Entonces, me parece, es más, me atrevería a decir que un funcionario del gobierno, pero funcionario, digamos, político del gobierno, no lo hubiese dicho. Bueno, de hecho, Marcos Peña dijo lo contrario. Claro. No lo hubiese dicho. Me parece que además, perdón, y además encima es un detalle poco importante, encima comiendo en esa mesa. Sí, o sea, porque acabamos de hablar. En un almuerzo, comiendo, sí, hablando de ¿pero qué tiene que hablar Durán Barba? ¿Por qué lo invitan para hablar? Porque dicen que es la persona que más escucha al presidente. No, bueno, pero dice boludeces. Convengamos que dice boludeces. Creo que ese es el título, de esta nota. Pero la verdad. Beto, Carlos, gracias por este ratito. Gracias por esto. Gracias por convivir. Gracias por poder hablar así. Charlar un 25 de mayo de manera relajada y demás. Sí, y viva la patria. ¿Cuánto hacía que no lo escuchaba, Beto? Gracias.